Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestras plataformas. También un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares, del grupo Cúspide, en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que le damos la bienvenida. Angélica, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy contenta. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de poder conectarnos, ¿verdad? A través de una distancia muy, muy grande, pero la distancia que nosotros hacemos es estar aquí en Busco en Ti, donde estás no es el final. Gracias a ti que te estás conectando, gracias por considerar este tiempo para que aprendamos juntos hoy en Sembrando Palabras de Vida. El tema que hemos traído son las apariencias engañan. Ya está, es un eslogan, ¿cierto? Ya lo escuchamos por todos lados, pero vamos a ver a la luz de la palabra cómo nuestro corazón tiende a que evaluemos en automático. Y quiero que me acompañes a leer la escritura que está en el libro de Primera de Samuel. Y quiero iniciar comentando que Samuel fue un hombre, un profeta, un muy importante profeta, que pues fue bendecida su mamá, ¿verdad? Al momento de nacer, ella inclusive en una oración, todavía no había nacido, todavía no se gestaba la vida de Samuel cuando su mamá lo ofreció a Dios. Dijo, Señor, si tú me concedes y quitas esta vergüenza porque no puedo tener hijos, esta infertilidad, yo te lo ofrezco para que te sirva. Y bueno, pues eso agradó a Dios porque inclusive nos narra la historia que Ana no solamente tuvo a Samuel, sino tuvo más hijos. O sea, Dios le multiplicó el haber creído Ana en su corazón, que Dios podía hacerlo, que solamente Dios era el único que podía dar esa vida a su vientre, esa bendición para ella, para su esposo también, porque pues recordemos que su esposo tenía otra mujer con la cual ya había tenido varios hijos, pero en el corazón de Ana tenía un anhelo, un sueño, un anhelo muy grande y Dios se lo concede. Y bueno, nos dice la historia que al nacer Samuel, pues fue un hombre de Dios, fue un hombre que conoció a Dios, fue un hombre que tenía esa intimidad con Dios, escuchaba la voz de Dios. Tan es así que vamos a leer en esta porción de la escritura cómo Dios, después de tomar esa decisión de quitar a Saúl como rey del pueblo de Israel, manda o envía a Samuel para que unja al nuevo rey. Después de esa situación en la que se ve Samuel muy, muy conmovido, llora por esa determinación, pero bueno, pues también fueron consecuencias de la misma actitud del propio rey Saúl, que había sido desobediente, que se preocupaba más por complacerse a sí mismo y complacer al pueblo, pero no escuchaba la voz de Dios, aun cuando sabía que había sido elegido para ser rey. Saúl decide no obedecer, decide rebelarse ante un mandato, ante una indicación que venía de parte de Dios. Y bueno, pues Samuel, conmovido por esa situación, es enviado para ungir al nuevo rey. Y bueno, esta transición pasaron muchos años, ¿verdad? Recordemos que para que aún en ese momento, cuando Samuel de acuerdo a las indicaciones de Dios, para ir precisamente a una familia en específico, porque de ahí es donde Dios tomará al nuevo rey para su pueblo. eh, Suceden muchísimas cosas, pero es decir, pasa un largo tiempo para que el rey David tome ya la corona como rey, o es anunciado ya como rey del pueblo de Israel. Y bueno, es interesante esta historia, aprendemos muchísimo
de la condición que nosotros tenemos. Yo creo que inclusive en nosotros tiene que morir ese Saúl, que a veces nos rebelamos, que no queremos, que queremos, o predominan más nuestra decisión o lo que queremos realizar, o inclusive el quedar bien con los demás. Creo que a veces ese Saúl habita en nosotros y tenemos que hacerlo a un lado para que reine verdaderamente un David en nuestro corazón. Ese espíritu que busca a Dios, que le agrada a Dios, que lo busca con todo el corazón para escuchar su voz, para tener esa intimidad con Dios. Y bueno, para no desviarnos más de esto, vamos a leer en 1 Samuel en el capítulo 16 a partir del versículo 4 y dice, y Samuel obedeció a Dios. Bueno, como decíamos, este profeta fue un gran profeta, un hombre que, pues, aparentemente decimos casi perfecto, pero sabes que no hay nadie perfecto, pero podemos decir, no, bueno, pues, ¿quién era Samuel? Yo creo que Samuel no se equivocaba. Pues vamos a ver cómo también a Samuel le sucedió. Sin embargo, él, conociendo la voz de Dios, pudo corregir una decisión que pudo haber tomado por cuenta propia. Vamos a ver que dice que entonces Samuel era un hombre obediente y obedeció a Dios. Cuando llegó a Belén, que es a donde Dios lo manda, específicamente a Belén, los líderes del pueblo se preocuparon mucho y le dijeron, ¿a qué has venido? Ya como que sentían esos, decía, bueno, si viene el profeta, ¿a qué viene? ¿Verdad? Hay que investigar, no sé qué vaya a traernos de parte de Dios. Dice, bueno, ¿a qué has venido? ¿Hay algún problema? ¿Esto te suena familiar? ¿Ves a alguien, pues no sé, a lo mejor con cierta autoridad, con cierto, que sabes que tiene una relación con Dios y va a visitarte y dices, bueno, hice algo mal, tal vez viene a decirme algo que pues no sé, que a lo mejor pueda traerme alguna inquietud. Bueno, le dicen, ¿hay algún problema? Y esto te lo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. Y Samuel les contestó, todo está bien, ¿no? No pasa nada. Solo vine a presentarle a Dios esta ofrenda, prepárense y vengan conmigo al culto. Bueno, dice que Samuel mismo preparó a Jesse y a sus hijos. Dios lo había enviado a Belén, Dios lo había enviado a esta familia de Jesse. Y dice que, bueno, pues también obviamente con sus hijos, porque Dios le había dado la indicación de que de esa familia, de esos hijos, de ahí iba a sacar a David. Y aquí podemos aprender algo muy interesante porque Dios no le da el nombre específico, solamente le dice ve, le da parte de la instrucción. Y eso para mí, no sé para ti, pero a veces eso en nuestra mente es complicado porque estamos como ansiosos de quererlo saber todo, ¿no? De, bueno, pero infórmame de todo, en a qué hora, en qué momento, todas las indicaciones queremos escucharlas, pero Dios en su infinita bondad hasta eso guarda de nosotros, para que nosotros no caigamos en ser imprudentes a veces y anhelemos como cuando estamos descubriendo algo que nos interesa, que despierta en nosotros ese deseo, ¿verdad? De seguir los pasos que Dios nos va dando. Das 2 pasos, ok, voy 2. Y luego nos dice Dios, da otros 2 pasos y vamos dando otros 2 pasos. Pero, ¿qué sucedería cuando Dios nos dice, da 4 pasos? Uy, a veces nosotros hacemos, ¿tantos? No, porque son muchos, con 2 son suficientes. O sea, nuestra condición es, a veces, cuando Dios nos da una indicación de poner objeciones, a veces se nos hace mucho, a veces cuestionamos esas indicaciones, el por qué, el para qué, el cuándo y por qué esa persona y por qué esto y por qué el otro. ¿A poco no somos así? Entonces, bueno, pues aquí nos enseña en el libro de Samuel, o aquí hablando acerca de Samuel, cómo Samuel en esta obediencia
Dios le dice, ve a Belén, ve y prepara a la familia, ve y consulta ve y prepara a los hijos de este hombre, porque de ahí voy a sacar al nuevo rey. Eso era lo que él conocía, eso era lo que él tenía, ese conocimiento de que ese era el primer paso, por así decirlo, ¿no? Y él va y obviamente los que estaban ahí pues se sorprenden de su visita, dicen qué problema hay, qué situación se está presentando y sin embargo les dicen no pasa nada, todos tranquilos, todo está bajo control. Y bueno, entonces nos narra la historia que cuando llega y ve a, pues, obviamente el papá le presenta al mayor y el mayor, aquí nos dice la escritura, dice, cuando llegaron, Samuel vio a Eliab, que era el hijo mayor, y dice que él pensó, estoy seguro de que Dios ha elegido a este joven. Así a veces nosotros decimos, estoy seguro que Dios quiere que yo haga esto, estoy seguro que Dios quiere que elija esto. Pero aquí la clave es que nos dice que él mismo, Samuel, lo pensó. O sea, no le consultó a Dios, no le dijo, Dios es este, sino que él mismo pensó. O sea, Samuel era una persona como tú y yo. eh, y eso, bueno, pues creo que trae alivio a nuestro corazón, ¿no? Porque queremos a veces actuar en perfección, actuar en que no nos equivocamos, actuar en que todo lo tenemos que hacer al excelente, y no es así. Podemos ir avanzando poco a poco, poco a poco. Dice, pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en su apariencia, ni en su gran estatura. Entonces, aquí lo que nos dice es que este hombre era muy alto y a lo mejor eso imponía, ¿no? No sé si a lo mejor tú y yo hemos visto personas con una personalidad con una estatura muy alta y decimos, ¡ay, qué gran hombre!, ¿no? Pero ahí es donde no tenemos que ver en la apariencia, en lo que vemos externo, en lo que vemos por fuera, sino lo que Dios ve, lo que nos enseña, dice, este no es mi elegido, yo no me fijo en la apariencia, yo me fijo en el corazón. Ahí eso es lo que Dios nos enseña y cuán bueno y maravilloso es esto, ¿cierto? Porque a lo mejor yo, Angélica, me siento que no reúno todas las condiciones externas que a lo mejor puedan agradar a alguien. Y sin embargo, pues esta verdad en nuestra vida es lo que tenemos que considerar, que Dios ve nuestro corazón, no se fija en las apariencias, como generalmente todas las personas así somos. Vemos la apariencia y Dios dice, no veas la apariencia, sino ve el corazón. Significa entonces que cuando Dios nos guía a tomar decisiones, lo hace a través de la parte del espíritu, la parte que no vemos, la parte que verdaderamente es lo que tenemos de parte de Dios como algo honesto, como algo sincero, como algo íntegro. Eso es lo que Dios ve. Dios nos ve a través de su amor, nos ve a través de esa verdad que hay en nuestro corazón. Dice que entonces el papá llamó entonces al siguiente hijo, que era Aminadab, y se lo presentó también a Samuel, pero Samuel le dijo, tampoco a este lo ha elegido Dios. Aquí no nos dice si Samuel conocía a esta familia, no nos dice, pero por lo que leemos dice que le presentó al hijo, pues seguramente dijo, este puede hacer o este no. Pero independientemente de eso, si conocía a la familia o no la conocía, iba de parte de Dios y no tenía el nombre específico de quién iba a ser el nuevo rey. Pero él, él
asume la indicación que Dios le da con esa paciencia de esperar la respuesta de Dios. Y vamos a continuar leyendo, dice, luego el papá llamó a Samá, o sea, al tercer hijo, dice, pero Samuel le dijo, tampoco a este lo ha elegido Dios. Es decir, la primera vez Samuel dijo, nos dice la escritura, pensó que él era el primero, pero ya para el segundo, ¿verdad? Cuando él se fija en el primero, Dios le dice, no, Samuel, no te equivoques, no te guíes por la apariencia, ¿verdad? Porque yo veo el corazón. Y entonces, cuando Dios le dice, yo veo el corazón, ahí Samuel entendió que necesitaba ser más atento a la voz de Dios, escucharlo con atención. No era fácil, o sea, la labor que tenía, o sea, imaginémonos, iba a elegir al rey de Israel. O sea, no era cualquier cosa, era algo muy importante. Entonces, estaba atento a la voz de Dios. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera hecho? Sí, el primerito, el que ya me presentó es el primogénito. Bueno, pues tiene cierta apariencia, me parece, a mi parecer, que es el ideal, no, ¿verdad? Sino que él escuchó la voz de Dios. Es decir, ahí en esa obediencia que había en el corazón de Samuel, entendió que no era el primero, sino que él se estaba dejando llevar por la apariencia, por la parte externa, pero en ese equipo con Dios, ¿verdad? Al escuchar a Dios, que Dios le dice, no, él no es. Y bueno, le dice Samuel al papá, no, este no es. Bueno, pues tengo el segundo, ¿no? Y le trae al segundo. Y bueno, aquí no nos dice qué características tenía el segundo ni el tercero, pero lo que sí es importante es que Samuel estaba atento en cuanto Dios le dijera, este, este es. Entonces, dice que, bueno, le presenta al tercero y nos dice la escritura ya en el versículo 10, dice que, bueno, el papá le presenta a Samuel los 7 hijos. 7 hijos le presenta, pero Samuel no hay una confirmación de parte de Dios y le dice, no, ninguno de ellos es. Caray, pues se supone que el papá le había presentado a todos los hijos y se da cuenta que ninguno de los que le había presentado reunía o era el elegido. Y entonces, bueno, pues aquí Samuel le dice, oye, ¿no tienes más hijos? Porque pues si Dios me dijo que iba a ser uno de estos y ninguno, más bien Dios le había dicho que era uno de tus hijos, y si me presentas aquí a todos, entonces debe de faltar por ahí alguno, ¿no? Y Jesse le contesta y le dice, sí, tengo otro, pero es el más joven, o sea, el más pequeño. Y él está ahora en este momento cuidando de las ovejas. O sea, aquella labor que a lo mejor los otros 7 no querían hacer o ya lo habían hecho, pero ahora al chiquito le correspondía por ser el más pequeño. Bueno, él estaba en esa tarea de hacer la función de cuidar las ovejas. Entonces lo consideraba el más joven, lo consideraba pues quizá con menos experiencia, lo consideraba el no adecuado, ¿no? Y sin embargo, Dios tenía algo muy, muy hermoso. Y yo creo que esto nos habla a nuestra vida, porque la verdadera condición de nuestro corazón solo la conoce Dios. Me atrevo a decir que ni siquiera nosotros mismos conocemos la condición de nuestro corazón. Siempre es Dios quien conoce nuestro corazón. Entonces, en primer lugar, es cuando nosotros nos acercamos a Dios, presentemos nuestro corazón y que Él nos muestre qué hay en Él, ¿verdad? Para que esa condición de nuestro corazón sea limpiada, sea transformada por su palabra, por su verdad, y que a veces nosotros mismos creemos, ¿verdad? Que estamos en una condición adecuada a los ojos de nosotros mismos, inclusive puede ser a los ojos de otras personas. Oigan,
¿cómo me ven hoy? No, pues a lo mejor tú dices, no, te vemos muy bien, te ves tranquilo, te ves tranquila, etcétera. Pero bueno, Dios verdaderamente es el que conoce nuestro corazón. Por eso es necesario que todos los días nos acerquemos nuestro corazón a Dios. Él nos va a recibir en la condición en la que nos encontremos en esa a la mejor, turbación de tantos pensamientos, y creemos que ya ese es parte de nuestra naturaleza, cuando Dios, a través de su palabra, al que nosotros consideremos su palabra, Dios nos limpia, Dios nos santifica. En el libro de Juan dice, santifícanos en tu verdad, límpianos. Ahí es donde Dios nos quiere hablar el día de hoy, en nuestro corazón. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? ¿A la vista de nuestros propios ojos o a la vista de alguna otra persona? Pero Dios siempre nos va a decir y nos va a hablar con la verdad. Puede ser que a lo mejor esa verdad nos asombre o la neguemos, digamos, no, 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 eso no es cierto, de primer momento, pero Dios siempre va a buscar y va a querer lo bueno para ti y para mí. No importa cómo lleguemos, cómo esté nuestro corazón, pero Dios siempre quiere darnos lo mejor. Dice en el libro de Mateo, pero ahora te voy a leer, cómo nuestro ojo debe, a través de nuestro ojo, nosotros podemos ver las cosas tal cual son, ¿no? En el libro de Mateo, te voy a leer el capítulo 6, el versículo 22, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Dice, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Cómo está nuestro ojo? ¿Cómo está nuestro ojo? Dice el siguiente versículo, el 23, pero si tu cuerpo es maligno, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Qué pregunta, ¿verdad? Qué pregunta. Y bueno, aquí